Lo que me pareció entender es que se ponía en relieve la espontaneidad, ¿no? Una espontaneidad ficticia, porque yo creo que lo habrán ensayado mucho, incluso todavía estaban ensayando, creo, ¿no? Deben ser la 40ª vez que hacen más o menos, bueno, por ahí menos, disculpo. O sea, pasa eso, o sea, se pone en relieve una espontaneidad que no es creíble, aunque los chicos sí, claro, es creíble, eso sí, pero digamos, desde el punto de vista sonoro, ¿qué se produce? Bueno, que uno sopla cualquier cosa en la flauta, mientras otro hace cualquier cosa con una guitarra que le pega, o sea, habría que tener mucha suerte, una suerte cósmica, como para que sonoramente eso dé un resultado interesante. O sea, la música es muy compleja y sobre todo si organizamos muchas cosas simultáneas que combinen de una manera que suene atractivo, sin definir qué es lo atractivo para alguien, hay que tener no sé, sacarse una lotería cósmica. O sea que tal vez yo tenga las antípodas, ¿no? Para mí la composición es un trabajo de mucho trabajo, es un oficio que se implica muchísimo trabajo. Si todo fuera así, que yo hago cualquier cosa y eso es una obra genial, bueno, ¿para qué estudiarlo? O sea, pues así nomás. Ahora, ese tipo de expresión tiene su valor, en su contexto tiene su valor. Ahora, como resultados sonoros, yo no pondría un disco de lo que escuché hoy, por ejemplo, para escucharlo en mi casa. Y eso tiene que ver, hablamos de la forma. No, está bien, estamos hablando de lo sonoro. Hablamos de la forma. También, o sea, es lo mismo, bueno, acumulo. ¿Y por qué no hacen otra cosa? Bueno, evidentemente porque no pensaron otra cosa un poco más elaborada, porque dentro de una improvisación reina lo espontáneo, no podemos tampoco pretender cosas muy complejas. Entonces, ¿qué pasa? Escuchamos lo que ya escuchamos muchas veces con este tipo de experiencia. Se acumula hasta que, bueno, hay un clímax, después se cae y tal vez hay otro clímax. O sea, no da para mucho. Es una experiencia que yo pienso que el que la hace se puede divertir mucho, el que la mira, mucho menos. Eso. Bueno, perdón por dos cosas. Una, por tener esta gorra, me ha surgido de Borja, y tengo una calvicie irreversible. Y hay una corriente muy fuerte aquí. Y segunda, no estuve bien la mañana porque estuve trabajando en otro proceso, o sea que poco podría decir, excepto de lo que he escuchado hablar aquí momentáneamente. Entonces, es todo lo que no puedo elaborar juicios. Cuando oigo a Fernando hablar de por qué no incorporar más lo lúdico en estos procesos, estaría de acuerdo en la importancia de lo lúdico como parte de estos procesos, ya sea en un proceso de composición de una estructura fija o en un proceso abierto. Me parece que en los juegos podemos encontrar modelos muy atractivos si consideramos al menos cinco modelos básicos, ¿no? Uno sería el mimings, la imitación, y esto ha servido a lo largo de toda la historia de la música, el que haya un generador de una información y el otro que se vaya adaptando a esa información, la vaya imitando, la vaya incorporando. Dejemos que todo ocurra, todo puede ocurrir, dejamos abierta la puerta a cualquier posibilidad. Y una buena parte de la segunda mitad del siglo XX fue ese dejar abierta la puerta durante mucho tiempo, y también qué frío, ¿no? Porque a veces de ese alia no había demasiado calor, o no se alcanzaba a calentar, digamos, suficientemente la atmósfera como lograba hacerse a lo mejor en el siglo XIX o el siglo XVIII o en el XVII. Otro factor más es el illings, es decir, el vértigo, el juego hasta el final. Es un juego en el que ya no nos alcanza a tener la conciencia total de lo que estamos haciendo, sino vamos más allá de nuestra conciencia con una intuición rápida, extremadamente rápida, para lograr un objetivo que intuimos tan solo, un objetivo que podemos imaginar, pero del cual no sabemos cuál es la solución. Ahí me parece que ahí hay un enorme atractivo para la creatividad, en ese illings. Y otra forma de juego más, y es una forma de juego a veces
demasiado narcisista es el de la máscara, la persona, el para sonar. Es decir, usar la música como una forma de biombo, como una máscara para representarse y para representar. Es decir, actuar como, cuando actuamos como si fuera música, cuando queremos que la música se convierta en una forma que no necesariamente es la del rostro profundo, sino la del rostro que quisiéramos mostrar. Esos serían, a mi entender, las cinco dimensiones del juego. Puede ser que haya otras, dejo abierta la puerta a esas posibilidades. Me parecen importantes como partícipes en todos estos mecanismos que incorporamos al crear música. Al crearla ya sea escrita o al crearla de una forma más o menos espontánea. En lo personal debo confesar, si se me permite hablar de algo muy privado, que digamos, yo he sido víctima de mi propia imaginación. Por ejemplo, he estado 14 años escribiendo realmente la última ópera que hice, 14 años, y era dibujar, escribir, imaginar, someterme a los dictados de mi imaginación. Y al mismo tiempo quería escapar de ello. Y ese deseo de escapar, de pasar de la mesa a la realidad, me condujo a una transformación profunda en donde sabía que podía hacer las cosas de una manera más rápida, quizá más eficaz, e incluso lograr cosas que no podía hacer por medio de la escritura. ¿Es la escritura suficientemente eficaz para que alcancemos la música que queremos? Pensemos, por ejemplo, en Conlon Nancarrow. Conlon Nancarrow hacía música tecnológica, pero nunca prescindió de la escritura, y fue gracias a la escritura que pudo entender mucho de las cosas que hacía. Sin la escritura no hubiera podido analizar e integrar un nuevo conocimiento que estaba generando a través de sus experiencias y de sus búsquedas. Pero al mismo tiempo, a través de la escritura, podemos lograrlo todo. Yo no sabía escribir todas las cosas que hago. Puedo hacer muchas cosas, pero no sé ahora cómo escribirlas. El momento en que pasé de la mesa a actuar, a convertirme yo en el generador directo y en vivo de la música que hago, en ese momento no entiendo bien lo que es la escritura, no alcanzo a escribirla. El daño que puede hacer la música, esa música, en mi garganta. Tengo que ir al foniatra 3 veces por semana. Pero, en el fondo, eso que he hecho en mongolés quiere decir dónde queda el baño de hombres, porque me he confundido de vuelta. Pero ¿cómo se hace ese sonido? Podemos decir que es presión, que es falsete y que es también oír y seguir lo que estamos generando. Probablemente haya 3 voces ahí y moverlas, pero no sé cuál de ellas muevo. En realidad lo único que hago es intuir. E intuyo de la misma manera en la que me gustaría oír la música. Entonces ahí hay una función entre creo música, pero oigo eso que creo. Bueno, me parece que las observaciones que tienen dado por Julio, fundamentalmente las primeras sobre esta cuestión de las diversas maneras de lo lúdico, el agón, la máscara, el asa, el alea, la levitación y el vértigo,
me parecen como muy interesantes en el sentido de que, o sea, cuando planteo lo de lúdico no lo digo en un sentido, o sea, totalmente terrenal, sino lo planteo en un sentido de forzarnos la reflexión que vaya más allá de las experiencias ya tradicionales en lo que tiene que ver con el hecho de hacer música contemporánea. Creo que ese tipo de reflexiones ayudarían tal vez a superar ciertos problemas que veo en las observaciones que hizo Mario recién. O sea, me parece que las experiencias de los chicos de la turba no son necesariamente para ir a... o sea, no se encuadran en el marco tradicional de lo que es la música contemporánea. O sea, bajo ningún punto de vista uno puede ir a escucharla como uno va a escuchar tal vez un concierto tradicional. Y creo que puede ser, digamos, o sea, también algo o sea, rozando lo peligroso, si tenemos presente, por ejemplo, la ponencia del chico que estuvo en la mesa anterior, cómo, digamos, o sea, es tan fuerte ese tipo de juicios sobre de valor en ciertas experiencias musicales. Entonces, si esos juicios de valor, tal vez en la educación artística de los chicos se ve, digamos, en la contraposición entre la cantidad de conservatorios que hay y la imposibilidad de que haya tambores, o sea, un tambor en una escuela nomás. Así que creo que la experiencia esta, como la de la turba, justamente yo creo que el valor es eso, o sea, que están tratando de buscar maneras de trascender una experiencia musical que yo la veo, o sea, a mi juicio, está bastante alienada de lo que es la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, desde hace ya unas cuantas décadas viene repitiendo la fetichización de la técnica por la técnica misma. Yo creo que No quiero ser persona no grata. no lo son. Cada uno realmente tiene. Yo no creo que ellos pretendan que todo el mundo ame y esté encantado con lo que hacen ni nada. Así que me parece que es muy natural. Porque justamente el arte es así, ¿no? Claro, Nadie va a no. gustarle a todo el mundo y nadie puede pretender gustarle a todo el mundo. Eso es un no sé, egocentrismo desmesurado. Uno hace lo que puede hacer, lo más aproximado a lo que le gusta, y habrá gente que se siente afín y otra gente que no, y bueno, es así el arte. Felizmente, ¿no? Imagínense si hubiera un arte homogéneo que, porque alguien lo impone, tiene que ser el del gusto de todo el mundo. Ha habido intentos nefastos en la historia de eso y gracias a Dios que lo que yo hago no le gusta a todo el mundo, lo que hace él no le gusta a todo el mundo, y eso es la esencia del arte, ¿no? Es muy peligroso este asunto de la élite, muy peligroso. Primero no hay que olvidarse del derecho de las minorías, es decir, somos todos minorías de algo. O sea que el derecho de las minorías es dejar a la gente hacer lo que quiera. Entonces, aunque haya 3 personas en el universo que hagan una cosa, son una minoría y tienen derecho a seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Es decir, lo que no hay que hacer es avasallar, digamos, que una minoría cualquiera avasalle a otra minoría o lo que sea, digamos, imponer, digamos. Yo dije ayer también que yo estoy que a mí no me gusta la exclusión, que yo estoy por la inclusión, que yo detesto la exclusión. Y puse como un ejemplo el cuarteto cordobés, en fin. Entonces, de la misma manera que yo no desprecio al cuarteto cordobés, me parece que la gente que le gusta el cuarteto cordobés, a mí me encantaría que tampoco despreciaran la música electroacústica. Es muy simple, que nos respetáramos unos a otros y lo que a uno le gusta, le gusta. Y puede ser que nos gusten las dos cosas, el cuarteto y la música electroacústica. Hay otra gente, como yo, por ejemplo, que le interesa el detalle, el extremadamente preciso detalle y ínfimo detalle. Bueno, y si yo me pongo a pensar, ¿de dónde saqué esa
esa cosa con el detalle. Bueno, yo debo decir que más que todo, pensando para atrás, lo puedo haber sacado más que de mi experiencia de músico clásico, que la tengo y soy pianista y hasta he tocado obras de repertorio clásico y todo lo que quieras, pero bueno, más bien escuchando a Jimi Hendrix y al rock de aquella época, que es donde yo realmente puedo decir que pesqué lo del detalle. Cómo se mueven los bajos en el rock, qué pasa con lo que hacía Jimi Hendrix con la guitarra, cómo movía los armónicos, todo eso, son pequeñísimos detalles. Bueno, y yo creo que me parece que una gran parte de mi interés por el detalle viene por ese lado. Hay que tener también cuidado con excluir cosas, para decir, esto es de Elite, hay que excluirlo, o esto es de masa, hay que excluirlo. Todos esos juicios de valores, digamos, son cosas alienantes, digamos, son fuentes de alienación, son cosas, son venenos que le hacen mal a la gente, a cada uno de nosotros y a la sociedad en su conjunto. Es un veneno, digamos, la exclusión. Hay un libro que salió en Francia, que acaba de salir hace poco, que se llama Mainstream, y con el subtítulo es Esa cultura que a todos les gusta. Y bueno, el libro tiene un doble sentido, porque el libro mismo quisiera ser un bestseller, entonces ya, por eso se llama Mainstream, porque mucha gente puede ver, me interesa eso del mainstream. Pero bueno, lo que se plantea estamos al revés. El mainstream, es decir, la comercialización a ultranza, digamos, el equivalente de la esclavitud que hablaba nuestro compañero hace un rato, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, esa esclavitud industrial por la que tenemos que pasar, digamos, que estar, tenemos el derecho de también hacer otra cosa que no es mainstream. Justamente, uno puede perfectamente hacer una cosa que no es la cultura que a todo el mundo le gusta, como dice el subtítulo del libro. Porque evidentemente que el mainstream, la cultura que a todo el mundo le gusta, es la que da dinero, ¿no? Es decir, una cuestión de plata. Si la finalidad de uno en la vida fuera efectivamente ponerse en el mainstream, hay que tener las cosas claras. En ese caso uno haría eso. Si no hace eso, no sé por qué está haciendo otra cosa que no sé que es lo que no le gusta hacer. O sea que si alguien hace cosas que no pertenecen al mainstream, es porque tiene otra finalidad en la vida, digamos. Simplemente. ¿No es cierto? Una vez yo tuve una experiencia, estaba en la SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores en Francia, y vi un cartelito que decía, se busca compositor arreglador. Y yo dije, voy a presentar a ver qué pasa. Y bueno, y fui a una dirección y fui a presentar y me dijo, bueno, dice, ¿qué sabe hacer? Bueno, yo sé escribir, sé tocar el piano, sé orquestar, sé tocar la guitarra, hago música de vanguardia, dicen, a mí no me gusta el término, pero bueno, pero también hago otra cosa, puedo hacer música tonal, puedo hacer música, cualquier cosa, musicalmente, a ver, toque algo. Bueno, sí, está muy bien. Bueno, me dicen, mire, muy bien, usted podría ser, pero no es de los nuestros, así que no lo podemos tapar. Simplemente porque no es de los nuestros.
no podía ser porque no tenía, podía hacer todo lo que ellos querían que hiciera, pero no era uno de ellos. Entonces el Señor me dijo que me fuera y tomó a otro. Es un ejemplo. Es decir, estamos un poco como marcados, ¿ves? Entonces, estamos como eso, como marcados. Hay personas que están en el mainstream y yo no digo, no los critico para nada. Me parece fantástico que estén en eso porque están auténticamente en eso y está muy bien que estén en eso auténticamente. Si Lalo Schifrin hizo la música de Misión Imposible y eso le trajo un montón de plata y me parece muy bien y además está muy bien hecho, o sea que también hay un saber y hay un talento, hay talentos múltiples y hay canales múltiples. Lo que a mí no me gusta justamente es la idea misma de mainstream, que la idea arrolladora que nos convierta a todos en esclavos de una cierta estética. Lo de mainstream es una construcción que me parece que es más una cuestión de grado. Hay cosas que tienen mucho más rango de aceptación y otras cosas que tienen mucho menos, y así podemos llegar a lo más chiquito, a los que tienen un grupo chiquito, una elite chiquita, de acuerdo a lo que hacen o de acuerdo a lo que piensan o a las ganas que tienen de que los conciertos vengan mucha gente, o a los lugares por ahí les gustan hacer conciertos en la casa, y entonces ahí entran 10 personas y ese es su grupo. Y me parece que quizás es muy probable que Lalo Schifrin no se sienta en el mainstream, él mismo, es muy probable que no. Él, si le preguntás a él, no creo que se sienta él. Yo hablé una vez un par de cosas y me pareció un tipo que no es de los que se siente, pero es la construcción del mainstream lo que es el problema, que está hecha para que uno se sienta dentro o fuera, pero no existe en la realidad, existe en el mundo del capital, pero no existe. Eso por un lado. Por otro lado, quería ir a la pregunta que vos hiciste, que vos preguntaste la opinión de todo el panel. Me parece que en la pregunta ya hay un juicio y ya hay una respuesta. Es una pregunta como que se cierra en sí misma, porque vos hablas de excesivo atención al detalle, y ya cuando decís excesivo atención al detalle, yo ya no tengo más nada que decir, porque vos ya te calificaste a lo que sea de lo que te estás refiriendo, a esa partitura imaginaria que te estás imaginando. Entonces yo creo que al decir excesivo atención al detalle, bueno, ya ¿qué podemos decir? Si ya te parece excesivo, entonces nada de lo que yo diga va a ser de tu agrado en ese sentido, porque ¿cómo te voy a convencer? Ahora sí lo ves como que el compositor tiene una idea de lo que tiene que sonar y escribe absolutamente lo que él necesita que sea escrito para que sea tocado de una determinada manera, y solo 2 músicos en el mundo lo pueden tocar. Bueno, ese es su derecho y está bien. Se toca y se graba, y bueno, se grabará poco y se tocará poco y tendremos pocas oportunidades de escucharlo. Pero ahí está el fenómeno y ahí está. No creo que yo tenga que decir esto es excesivo. Ahí me parece que es donde radica el problema.